Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marilyn Chávez y junto con mi equipo abarcaremos una investigación acerca del virus de la influenza AH1N1 que se presentó en México en el año 2009. De igual manera, haremos una travesía de las pandemias por el mundo. Comencemos. La gripe por influenza AH1N1 es una infección respiratoria aguda, esto proveniente de los cerdos. Los virus de la gripe A se van a clasificar dependiendo de las proteínas. Esta va a ser la hemaglutinina y neuromidasa. En marzo del 2009 se encontró un brote inusual de influenza en Veracruz. En Oaxaca, una persona falleció a causa de neumonía. Fue hasta el 11 de marzo del 2009 que se encontró el primer paciente en la Ciudad de México, expandiendo así el virus a más de 20 estados de la República. El 21 de abril del 2009, los Centros de Prevención y Control de las Enfermedades, CDC, de los Estados Unidos, informaron a través de su Gaceta Oficial que habían encontrado un nuevo virus, lo que más tarde le llamarían virus de la influenza AH1N1. Ante el brote de Estados Unidos y México, las autoridades nacionales y locales emitieron dos recomendaciones de fármacos. Unos eran los amantados, que es amantadina y rimantadina, y los inhibidores de neuromidasa, oseltamivir y zanamivir. En ese entonces, la OMS estaba en busca de una nueva vacuna. Sin embargo, también emitió recomendaciones para la población como prevención. Una recomendación era el lavado de manos con agua y con jabón constantemente, tener una distancia, así como tener buenos hábitos. A continuación les voy a hablar sobre dos notas informativas. La primera es la número 13, la cual habla sobre el cuadro clínico en los casos graves de una gripe pandémica. Aquí el deterioro en la persona es muy rápido, es a partir del tercer al quinto día en el que aparecen los síntomas y en este empieza a desarrollarse una insuficiencia respiratoria en un lapso de 24 horas. Es por eso que el tratamiento debe de ser rápido con antivirales para evitar y que siga incrementando la gravedad. Los grupos con mayor riesgo son las embarazadas en el tercer trimestre de gestación, los niños menores de 2 años y lo que son personas que tienen neuropatía crónica como lo es el asma. Por otro lado está la número 23, la cual habla sobre las recomendaciones que da la OMS para el periodo pospandémico. En este se hace una monitorización de las enfermedades respiratorias con una vigilancia sistemática y lo que es la vacunación. Esto con el fin de inmunizar a las personas que corren mayor riesgo de enfermar gravemente. Por otro lado está la evaluación de la gravedad de la pandemia. Esto se mide con el número de muertes y el número de casos graves. También encontramos lo que son las propiedades del virus. Esto se da más que nada porque es un virus nuevo y no se tiene conocimiento de este, por lo que hace que haya un trastorno o un desequilibrio en lo que es la economía y en la sociedad. También depende de la vulnerabilidad de la población. Esto depende si la persona tiene enfermedades crónicas subyacentes. Y por último, la capacidad de respuesta, esta depende de la calidad de los servicios de salud que esté brindando ante una pandemia. Por otro lado, el objetivo de los niveles de alerta de pandemia es reducir el impacto en la sociedad gracias a la ayuda que está dando la OMS por parte de las orientaciones técnicas, el apoyo material y la capacitación del personal sanitario para reducir este gran impacto. Y bueno, por último, en México se realizó un estudio serológico en donde se tomaron muestras ya conservadas de personas o de donadores de sangre para ver si había alguna vacuna. Lamentablemente se anunció que no había ningún tipo de vacuna para prevenir el contagio, pero sí existían medicamentos que permitían tratar eficazmente este virus y hasta cierto punto evitar o bueno, prevenir el contagio de esta enfermedad. También se aconsejó reducir el mínimo contacto con cerdos enfermos para reducir el riesgo de enfermarse. Medidas que se realizaron en la pandemia del 2009. Dado que este virus era nuevo, se realizaron estudios clínicos para la obtención de datos sobre la respuesta inmunitaria y la inocuidad de la vacuna. Se difundieron mensajes sobre el riesgo y las medidas de prevención de carácter social e individual. Los países crearon planes de contingencia a escala local y nacional. La OMS prosiguió medidas que podrían adoptar las escuelas para atenuar el impacto de la pandemia. La gripe pandémica se transmite de persona a persona. El contagio ocurre a la exposición
de las gotículas que los enfermos de la gripe expulsan al momento de estornudar o de toser. Los signos y síntomas son fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y articular y en ocasiones vómito y diarrea. Se debe de acudir al médico cuando se padezca de dificultad para respirar o si la fiebre se prolonga por más de 3 días. Vacunas contra la gripe pandémica por AH1N1. Algunas de las vacunas se elaboran a base de virus muertos y estas suelen administrarse vía intramuscular y ponerse en el brazo. Los expertos recomiendan una sola dosis de esta vacuna a los adultos, a los adolescentes y a los niños mayores de 10 años. No existe ningún riesgo de contraer la gripe por la propia vacuna, esto porque tanto las vacunas a base de virus muertos como las vacunas a base de virus vivos solo pueden causar efectos colaterales de tipo gripal como lo es la fiebre y el dolor muscular. En octubre del 2009, la OMS estimó que se podría producir cerca de 3.000 millones de dosis al año. La mayor parte de estas vacunas se estaban produciendo en huevos de gallina. Por otra parte, las vacunas antigripales no protegen de la gripe pandémica. Las personas que tienen más riesgo de contraer la gripe pandémica grave son las embarazadas, los niños menores de 2 años y personas de cualquier edad que padezcan de alguna enfermedad crónica como diabetes, cardiopatía, entre otras. Las manos limpias protegen de las infecciones, por lo tanto es indispensable lavarse las manos con agua y con jabón frecuentemente. Hola, Miss. Yo le voy a hablar sobre las pandemias del mundo y las estrategias que se realizaron para llevar a cabo un control epidemiológico. Vamos a iniciar con viruela. Mató más de 300.000 personas. Tan solo el 25% de la población se salvaba, pero con algunas pústulas en su cuerpo. Sus principales síntomas para el fallecimiento era fiebre alta y deshidratación. Las estrategias específicas fue perfeccionar la vacuna por Edward Jenner a finales del siglo XVIII y posteriormente llevar un control respecto a esta enfermedad. Vamos a continuar con sarampión. Sus principales características eran manchas rojas en el cuerpo. Es una enfermedad que también mató a 200.000 millones de personas. Y vamos a mencionar que sus estrategias específicas es la aplicación de la vacuna triple viral. Y también se lleva un seguimiento sobre la incidencia sobre esta pandemia. Vamos a continuar con virus de la inmunodeficiencia humana. Lamentablemente esta enfermedad no tiene cura. Sus principales estrategias es evitar la discriminación, disminuir la tasa de mortalidad y también hay que mencionar la innovación al desarrollo de la investigación para una nueva vacuna. En el año 2015 muchas personas ya contaban con tratamiento, bajo tratamiento. Hay que considerar que son tratamientos muy caros y México cuenta con muchas tasas de incidencia sobre esta pandemia y hasta que no haya una cura va a continuar. Vamos a continuar con estrategias de la tifus. La tifus es una enfermedad desarrollada por piojos, en este caso cucarachas, pulgas. Sus principales estrategias va a ser lavar la ropa con agua caliente y llevar también un control. Esta enfermedad no se escucha mucho como el sarampión, pero también hay que mencionar las estrategias específicas. Por último, el cólera es una enfermedad que actualmente existe en los países muy vulnerables y también en nuestro país. Sus principales estrategias de esta enfermedad es la desinfección del agua o una filtración específica más que nada, porque no muchas personas cuentan con agua potable, pero aún así cuentan con la información para poder evitar enfermarse. Haití es uno de los países más desarrollados respecto al cólera. A pesar de tantas estrategias que se han realizado, no se ha podido llevar
un paro más que nada de esta enfermedad. Aún sigue existiendo muchas incidencias y considero que debe de existir más estrategias específicas o más estrategias en el cual las personas lo puedan aplicar de la mejor forma y así poder evitar la propagación. Esto sería todo, Miss. Gracias. Bye. Esto ha sido todo de nuestra parte. Agradecemos su atención.